Hola, en este video vamos a estudiar la derivada logarítmica. Supongamos que ya hemos estudiado la tabla de derivadas, es una tabla de este estilo, pero no solo esto, sino que tiene una continuación. En cada columna vemos en la de la izquierda la función y a la derecha la función derivada de la función que está a la izquierda. Y además estudiamos las reglas de derivación para las operaciones básicas, o sea, para la suma y la resta, para la multiplicación por una constante, para la multiplicación entre funciones y para la división entre funciones. Y una quinta regla que hemos estudiado también, que es la regla de la cadena, para la composición de funciones. Entonces, con todo ese material, vamos a avanzar en una función que no entra dentro de ninguna de estas categorías. La derivada logarítmica se va a utilizar cuando trabajamos con una función que se llama potencial exponencial. Son funciones de este estilo, donde aparece una función con un exponente que no está fijo, que es otra función. Entonces se le dice potencial como a estas otras porque la x está en la base, o sea, es parte de la función base de la potencia, y se le dice exponencial porque la x también está en el exponente, o sea, la variable también aparece en el exponente. Sin embargo, no se trata de una función puramente potencial como en este caso, porque el exponente no está fijo. Y tampoco se trata de una función exponencial, como estos casos que sí están en la tabla de derivada, porque en el caso de la función exponencial pura, lo que tenemos es una base fija, y acá la base es la función g de x. Entonces no podemos aplicar ninguna de las dos reglas de la tabla. Vamos a tener que avanzar y hacer algo para poder derivar esta función. Si nuestro objetivo es derivarla, escrita de esta manera, no vamos a poder hacerlo. Nos gustaría que en vez de un exponente que sea una función, no tuviéramos exponente o fuera otra operación que no fuera una potencia, para lo cual existe una propiedad que permite bajar el exponente, pero eso solo sucede, o sea, bajarlo, quiero decir bajarlo multiplicando en vez de tenerlo como exponente, pero eso solo sucede cuando uno tiene la función logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta igualdad, aplicar en ambos miembros la función logaritmo. Aplicamos a la izquierda y a la derecha. Nos queda el logaritmo de f de x es igual al logaritmo de g elevado a la h. Ahora sí, la propiedad nos dice que el exponente baja adelante multiplicando. Es una de las propiedades que tiene la función logaritmo. Y eso lo que va a hacer entonces es que a la izquierda quede todo igual, pero a la derecha del igual, digo, tenga la función h multiplicando al logaritmo de g de x. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que ahora tengo un producto y entonces puedo usar la regla del producto justamente. Entonces ahora vamos a derivar. Cuando derivamos primero a la izquierda del igual. Entendamos que el logaritmo de f de x es una composición de funciones, así que usaremos la regla de la cadena. La regla de la cadena para el logaritmo dice que la derivada es 1 sobre lo que tiene adentro multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. A la derecha del igual también derivamos, ¿no? O sea, derivamos de los dos lados del igual. Como a la derecha del igual la operación principal es un producto, lo que vamos a hacer es aplicar la regla del producto. La regla del producto dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo otra vez es muy parecida a la derivada del primero, ¿no? La derivada de un logaritmo. Entonces queda 1 sobre lo que tiene adentro multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro según la regla de la cadena. Bien, nuestro objetivo era, dada una función, calcular su derivada. Y acá tenemos la función derivada, pero aparece multiplicada por esta expresión. Yo quisiera que me quede la derivada sola. Entonces, el truco que vamos a hacer para conseguir que la derivada esté sola es esta f de x que está dividiendo, pasarla para otro lado multiplicando. A todo, por supuesto, ¿no? El 1 que está multiplicando, podemos pensar que lo dejamos ahí. Entonces multiplicamos a ambos lados del igual por f de x y nos queda f' de x es igual a lo que ya teníamos, todo multiplicado por f de x. Esta expresión se puede considerar una fórmula para la derivada de una función potencial exponencial. Se llama derivada logarítmica este tipo de estrategia porque uno justamente usa la función logarítmica para poder realmente derivar. Como fórmula no es muy linda. Uno podría hacer algunas cuentas, por ejemplo acá juntar todo y poner que queda arriba del igual, de la rayita de la fracción y que queda por debajo.
pero lo interesante de este procedimiento en realidad son los distintos pasos que aplicamos. Entonces veamos como en un ejemplo, en vez de usar la fórmula, que se podría, pero creo que no aporta demasiado, lo que hago es simplemente seguir estos 4 pasos. Aplicar el logaritmo, la propiedad, derivar y multiplicar por f de x. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Hallar la función derivada de esta función. F de x igual a 2x a la quinta más 7x elevado a la seno de x más 1. ¿no? La variable aparece tanto en la base como en el exponente. Entonces, tomamos la función y nuestro primer paso es aplicar el logaritmo de los dos lados. Aplicamos a la izquierda y aplicamos a la derecha. Luego, el siguiente paso es bajar el exponente hacia adelante multiplicando. Entonces, aplicamos la propiedad del logaritmo. A la izquierda queda igual, y a la derecha el seno de x más 1 aparece adelante de la función logaritmo de 2x más 7. Ahora vamos a derivar. Vamos a derivar tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda usamos la regla de la cadena, 1 sobre f de x por la derivada de f de x, según la regla de la cadena para la función logaritmo natural. A la derecha vamos a usar la regla del producto, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, coseno de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y la derivada del segundo es 1 sobre lo que tiene adentro multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. Para terminar, hacemos como la vez en el caso general anterior, ¿no? Esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda la derivada igualada a todo lo que teníamos, que acá lo único que hice fue multiplicar la segunda fracción, ¿no? La fracción esta por 10 a la x más 10 por x a la 4 más 7, lo puse como una única fracción. Entonces paso multiplicando la f y me queda todo multiplicado por la función f. Que en vez de poner f, como yo acá sé quién es la función f, escribí la fórmula de la función multiplicando. Todo esto es la derivada de la función que teníamos originalmente. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Si no, como siempre, lo charlamos en las clases o en el foro. Nos vemos en el próximo video. Adiós.